This session we're going to look at 2 Corinthians 3 verses 6 through 11. En esta sesión vamos a considerar 2 de Corintios 3, versículos 6 al 11. It's entitled Two Covenants Compared and Contrasted. Y el tema de esta enseñanza es los dos pactos comparados y contrastados. Now, as Christians, we can live victoriously. Ahora, ¿cómo cristianos podemos vivir en victoria? We saw it declared by the Apostle Paul as we began this study yesterday. Lo comprobamos el día de ayer cuando estudiamos el tipo de victoria en el apóstol Pablo. Paul wrote in chapter 2, God always leads us in his triumph in Christ. Pablo escribió en el capítulo 2, mas gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. From the theme verses that we've chosen for this series of messages, De los versículos tema que escogimos para toda esta serie, it summarizes our hope of living triumphantly out of freedom in Christ. nos enseña o vamos a aprender cómo vivir siempre en triunfo la vida en Cristo. Paul wrote at the end of verse 5 of chapter 3, Pablo escribió al final del versículo 5 del capítulo 3, but our adequacy is from God, who also made us adequate as servants of a new covenant. sino que nuestra competencia proviene de Dios, y luego continúa en el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Oh, I think it froze. Ok, esperamos a que se restablezca. Oh, okay. We okay? I can't. Oh, let me put it here. There we are. There we go. Yeah. Okay. Okay. What I was saying is the new covenant has been ratified through the shed blood of Jesus. Lo que estaba comentándoles es que el nuevo pacto fue ratificado por el derramamiento de la sangre de Cristo. Those of us who have repented of our sins, Y se consigue a través del arrepentimiento de nuestros pecados, who have renounced our self-centeredness, que nos quita de nuestro egoísmo, de estar centrados en nosotros mismos, and have believed in Jesus Christ as Savior and Lord. y se obtiene a través de creer en Jesucristo como Rey y Señor. We hear the new covenant promise in Jeremiah 31. Escuchamos de la promesa del nuevo pacto en el libro de Jeremías capítulo 31. I will be their God and they shall be my people. Yo seré el Dios de ustedes y ustedes serán mi gente, For I will forgive their iniquity porque yo perdonaré sus iniquidades and I will remember their sin no more. y ya no me acordaré más de sus pecados. You remember when you first became a believer that forgiveness feels wonderful. ¿Te acuerdas de cuando recién conociste a Cristo, cómo el perdón se siente tan maravilloso? The relief of having the burden of sin lifted off of us. O sea, es una experiencia maravillosa el quitarnos la carga de la culpa y del pecado. But it's difficult to learn to live in Jesus' victory. Pero es difícil aprender a vivir en la victoria de Cristo. It's difficult to really accept the freedom of the gospel. De hecho, es difícil aceptar las verdades esenciales del Evangelio. So to live the new covenant as a lifestyle consistently can be a struggle. Entonces, el vivir conforme al Evangelio es un estilo de vida que tiene que aprenderse y no es algo sencillo. So we have difficulty trusting God with all of life. Porque toda nuestra vida vamos a tener dificultades con confiar en Dios. It's hard to live confidently in the power of God.
Es difícil aprender a vivir confiado única y exclusivamente en el poder de Dios, believing that He really has made us adequate to serve Him. Lo único que nos hace capaces para poder servirles es creer y confiar en Él. It's easier to say it than live it. Es más fácil decirlo que vivirlo. The Christians in the church Paul planted in Corinth struggled with the same issues. Los cristianos de la iglesia de Corintio tenían muchas dificultades con problemas morales y de muchos pecados. Paul taught this wonderful gospel of grace among them. Pablo les predica este maravilloso evangelio de la gracia a ellos. And they had responded in saving faith. Y ellos han respondido con una fe salvadora. But soon after Paul's departure, self-appointed spiritual leaders showed up in Corinth. Pero tan pronto como Pablo se ha dirigido a los líderes cristianos de la iglesia en Corinto, People we have come to call the Judaizers. él entonces ahora se refiere a los que llama judaizantes. They were not servants of a new covenant. Los judaizantes no eran siervos del nuevo pacto. They represented what Paul calls an old covenant approach to life and ministry. Y Pablo se refiere a ellos como aquellos que tienen un enfoque respecto al antiguo pacto en la vida y el ministerio. Paul saw this as a counterfeit gospel. Pablo muestra que ellos están haciendo las cosas en sus propias fuerzas. It was a mixture of grace and law. Y habían hecho una mezcla entre la ley y la gracia. They taught that salvation was by faith in Christ, Ellos enseñaban que la salvación era por la fe en Cristo, plus keeping the Old Testament law of Moses. además de guardar las reglas y leyes del Antiguo Testamento And that de they Moisés. added that the believer is perfected in his faith in Christ. Y en vez de enseñar que nuestra perfección la encontramos en Cristo, By keeping the law to the best of their ability. ellos enseñaban que podíamos alcanzar la perfección guardando la ley. The gospel of legalism was attractive to the Corinthians. El evangelio de la gracia era atractivo para los corintios. And it continues in popularity today, even among us. Y sin embargo, un evangelio mezclado es más atractivo y sigue siendo muy atractivo en la iglesia hoy en día. It's one reason we struggle so much with believing that our confidence and adequacy are based only in God. Y esto es debido a que no es fácil depositar toda nuestra confianza y todo nuestro esfuerzo única y exclusivamente en Dios. It's hard to believe that our own natural resources and abilities don't count for something. Es difícil entender y aplicar que nuestras habilidades naturales y nuestras capacidades, cualesquiera que sean, no sirven absolutamente para nada para la obra de Cristo. You know, our human nature enjoys achieving religious goals. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana, carnal, se deleita en los logros y se satisface en el esfuerzo natural. It seems more attractive than just trusting Christ and allowing the Holy Spirit to work. Es mucho más atractivo que simplemente confiar en Cristo y depender del Espíritu Santo para que Él haga las cosas. It's easier to measure religious activity than the life of Christ being expressed through us. Además, es más fácil medir nuestra vida por las actividades religiosas que por la vida de Cristo expresada a través de nosotros. The demands of the law are quantitative. The life of Christ is qualitative. Las demandas de la ley son cuantitativas. Sin embargo, las demandas de Cristo son cualitativas.
Chapter 3 of 2 Corinthians is Paul's challenge to these false teachers and their gospel of legalism. El capítulo 3 desafía a estos líderes falsos para exponer su legalismo y su error. He does this by comparing and contrasting the two covenants. Y lo hace comparando los dos pactos. These are really two conflicting lifestyles. Y realmente son dos estilos de vida muy conflictivos. O que Beto, let's conflictúan. read our paragraph for this morning, chapter 3, verse 6 down through 11. Entonces vamos a leer 2 de Corintios 3 del 6 al 11. Douglas, can you press on the video icon? We stop seeing you on your Mac. Yeah. We can't see you, Douglas. You can or not? No, we cannot see you. Okay. There's worse things. Hay cosas peores que no verme, dice. Ok. Segunda I'll de be back. Corintios. Can you see me now? No, you have to press the video icon in the lower left. Well, I don't know where in the Mac is located. But if you don't find it, it's okay. We can hear you perfectly. And you can see us, right? Yeah, I can see you perfectly. Perfect, ok. Segunda de That's Corintios. That's a good trade, actually. Ok. Dice que él prefiere así. Ok. Okay, Beto, if you could read chapter 3, verses Okay. 6 through 11. Segunda de Corintios 3 del 6 al 11. ¿Estamos todos ahí? Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. All right, verse 6 makes clear, as we saw earlier, that it's really a choice, choosing life or death. El versículo 6 nos da una muestra de que es una cuestión de una decisión de elegir entre la muerte o la vida. A new covenant lifestyle is in the Spirit. Un estilo de vida del nuevo pacto es en el Espíritu. It's a life that's lived in the power of the Holy Spirit. Es una vida que se vive en el poder del Espíritu Santo, He's the one who gives life. porque Él es el que da la vida. His power becomes our dynamic for living. Su poder se vuelve nuestro dinamismo o nuestro poder para vivir. A covenant that is of the Holy Spirit in character gives life because it works internally. Y es un poder que proviene del Espíritu Santo que nos vivifica y lo hace desde adentro. El poder viene de adentro. It produces a change inside of us that's spiritual in nature. Y produce un cambio al interior de nosotros que va transformando nuestra naturaleza. Our hearts are changed because of this ministry of grace. Nuestros corazones son cambiados por causa de este ministerio de gracia. God promised it through the prophet Jeremiah. Dios prometió por medio del profeta Jeremías: I will put my law within them, and on their heart I will write it. yo voy a poner mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré.
That's the nature of the new covenant. Esa es la naturaleza del nuevo pacto. Believing when God says, I will do it, that He will. Creyéndole a Dios cuando Él dice, yo lo haré, Él lo hará. So we trust in God to receive life and ministry as a gift of grace. Entonces confiamos en que Dios nos va a dar vida y gracia para el ministerio y así será. The Apostle Paul describes this change of nature in Ephesians chapter 4. El apóstol Pablo describe este cambio, esta transformación de nuestra naturaleza en Efesios capítulo 4. He describes a new self created to be like God in true righteousness and holiness. Él describe un nuevo ser creado conforme a la justicia y a la imagen de Dios. In contrast, an old covenant lifestyle is in the written code. En contraste, el antiguo pacto es un código escrito en un papel. It's a life that's lived in the power of our own efforts to be all that God wants us to be. Es un estilo de vida el cual depende de nuestros propios esfuerzos en hacer lo mejor que podamos para agradar a Dios. And the results are shattering. The letter kills. Y los resultados son desalentadores. La letra mata. A covenant that is letter in nature or is in the written code crushes our spirit. El estilo de vida que depende de un código escrito, que depende de la letra, aplasta, destruye, impide nuestro espíritu. It kills because it makes external demands for obedience without giving us the internal power to obey. Y nos mata porque nos hace requerimientos de obediencia externos sin darnos el poder interno para realizarlos. That was the nature of the old covenant, trusting in self-effort to be good. Esa es la naturaleza, la esencia del antiguo pacto, confiar en nuestros propios esfuerzos para llegar a ser buenos. Paul's early life had been devoted to trying to keep every aspect of the code of the law. La vida de Pablo es una demostración de esto. Él había vivido toda su vida guardando cada pequeño detalle y cada demanda de la ley. But it had eventually heightened his sense of inadequacy with no hope of deliverance. Pero sin embargo, se dio cuenta que él seguía siendo esclavo, él seguía estando preso y seguía estando atado. But after Jesus invaded his life on the Damascus road, Pero después de que Jesús invadió su vida en el camino a Damasco, and then I think he struggled through about a 14-year process of learning to live out of God's grace. yo creo que tardó 14 años luchando con este contraste de aprender a depender de la gracia de Dios y no de sus propias fuerzas. I mean, even after he became a Christian, O it sea- was hard to quit trusting his own religious effort. O sea, de un momento a otro él se volvió cristiano, pero el asunto de la confianza es otra cosa. But he's able to rejoice because the new covenant is now written on his heart by the Spirit of God. Sin embargo, él se podía gozar de que ahora el nuevo pacto estaba escrito en su corazón y en su mente. See, I think when Paul writes, the letter kills, but the Spirit gives life, he's making an autobiographical statement. O sea, yo estoy seguro de que cuando Pablo escribe, la letra mata, pero el espíritu vivifica, está haciendo una descripción autobiográfica. The old covenant was Paul trying to do his best for God, El antiguo pacto era Pablo tratando de hacer lo mejor que podía en sus fuerzas para agradar a Dios. the new covenant is God doing his best through Paul. Y ahora en el nuevo pacto es Dios haciendo lo mejor que tiene a través de Pablo. Now, Paul does not deny the glory or the value or the worth of the old covenant law. Ahora, Pablo no está desacreditando, ni está demeritando, ni está negando la gloria y el poder del antiguo pacto. Because think about the giving of the law at Mount Sinai.
porque piensen un poquito en cómo se entregó la ley en el monte Sinaí. Think of the establishment of Israel's worship life. Piensen en cómo se estableció la nación de Israel y toda su vida como pueblo. There was glory, and that word can mean attractiveness or beauty. O sea, había belleza y hay belleza y atractivo en el antiguo pacto. It can mean weight or authority. O sea, no podemos negarlo, no podemos rechazarlo. Paul writes in Romans 7 that the law is holy and righteous and good. Pablo escribe en Romanos capítulo 7 que la ley es santa, justa y buena. Read verse 7 and we'll look at the value of the old covenant. Ahora leamos el versículo 7 para descubrir el inmenso valor del antiguo pacto. Dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. There are 4 phrases I want us to look at carefully in verse 7. Yo quiero que le pongamos atención a 4 frases en el versículo 7. First of all, though it brought death. El primero es ministerio de muerte grabado. I think legalistic Christians today, like the Judaizers in Corinth, Yo creo que los cristianos legalistas del día de hoy, como los judaístas en Corinto, ¿yes? Otra vez. Okay, keep going, please. are you still there? Yes. Let me put the video. It's there. Okay, there we are. Okay, there you are. Great, thank You you. were saying that you think that the legalistic Christians today, Right. They magnify the glory of the law as a universal moral standard. o sea, los legalistas o los judaizantes de hoy glorifican la ley y justifican esa gloria para dárnoslo como un estándar de vida. But they don't acknowledge its limitations. Pero no nos mencionan ni se dan cuenta de sus limitaciones. See, Paul's letter to the Christians in Galatia is his strongest statement about this. O sea, el estudio más profundo o la reclamación más fuerte que Pablo hace en contra de los legalistas está en la carta a los Gálatas. He warns the Galatians about the death-dealing effects of trying to base our Christian life on law-keeping. Les advierte de los resultados mortales, de las consecuencias terribles de vivir sus vidas basadas en la ley y no en la gracia. Here's what he says about the Mosaic law in Galatians. Y vean lo que dice de la ley de Moisés a los Gálatas. The Mosaic law cannot justify a lost sinner. La ley de Moisés no nos puede justificar, Cannot give a sinner righteousness. no nos puede hacer justos, Cannot give us the Holy Spirit. no nos puede dar el Espíritu Santo, Cannot give us a spiritual inheritance. no nos puede dar una herencia espiritual, Cannot give us spiritual life no nos puede dar vida espiritual, or give us spiritual freedom. no nos puede dar libertad espiritual. That's because the second phrase in verse 7 tells us it was written externally. Y eso es por causa de que en la segunda parte del versículo 7 dice que fue grabado con letras en piedras. It was engraved on stones. Fue tallada en piedras, es algo físico, material. So when God gave the law, he wrote it on tablets of stone. Entonces cuando Dios dio la ley, Él la escribió con su dedo en tablas de piedra. And these tablets were placed in the Ark of the Covenant. Y estas tablas fueron guardadas en el arca del pacto.
And even if the Israelites could read those two tables, the experience would not change their lives. Ahora, a pesar de que los israelitas vieron la gloria de Dios y tenían estas tablas, eso no transformó sus vidas. Because the law is an external thing. Porque la ley es una cosa externa. And as we saw in verse 6, people need an internal power source if their lives are to be transformed. Y como vimos en el versículo 6, si nuestras vidas han de ser transformadas, necesitamos un poder que venga desde adentro. See, Old Covenant Christianity can admonish us with, do this or don't do that. O sea, los cristianos que viven basados en el Antiguo Testamento todo el tiempo están poniendo reglas. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. But it cannot give us the power to obey. Pero no nos pueden dar el poder para obedecer. And if we do obey in response to that demand only, Y si obedecemos en respuesta a ese único o a ese mandamiento nada más, then it's not from our hearts and we end up worse than before. entonces no es de nuestro corazón y terminamos peor que antes. I mean, if we measure up to the law's standards, we are prideful and self-confident. O sea, si nos llegamos a comparar entonces con otros y logramos cierto resultado, eso va a producir orgullo de nuestro Guilty of esfuerzo religious arrogance. y nos va a volver unos arrogantes religiosos. Or if we fail the keeping of the law, Pero si fracasamos en obedecer la ley, then we end up despondent and discouraged. vamos a terminar desanimados y desilusionados. We feel guilty. Maybe we have spiritual self-pity. Nos vamos a sentir culpables y vamos a tener el sentido de que algún pecado tenemos aún. But the third phrase in verse 7 tells us it was shining on Moses' face. Pero la tercera frase en el versículo 7 nos dice que había un resplandor en el rostro de Moisés. When Moses came down from the mountain after talking with God, Cuando Moisés descendía de la montaña después de hablar con Dios, his face reflected God's glory. su rostro reflejaba la gloria de Dios. It was shining. Era brillante. That was the grace of God. Esa era la gracia de Dios. Moses didn't try to put on spiritual glow. O sea, Moisés no estaba queriendo presumir espiritualidad. That was part of God's giving of the law. Era algo que Dios le había dado, era parte de la ley. And it certainly impressed the people of Israel. Y ciertamente esto fue algo que impresionó a la gente en Israel. There was temporary value in the law for the nation Israel. Había un valor temporal de la ley para la nación de Israel. The law served as their national constitution. La ley sirvió como la constitución del país para su gobierno. The Apostle Paul writes in Galatians 3 about its purpose. El apóstol Pablo escribe acerca del propósito de la ley en Gálatas capítulo 3. It was given for spiritual instruction, Fue dada para instrucción espiritual, as preparation for the coming of Christ. para preparar la venida de Cristo. For Israel it served like a tutor or a mentor or a disciplinarian. Le sirvió como un mentor, como un tutor, como una medida disciplinaria por lo mientras. It did have value even though it was fading. Y sí tenía valor aun cuando es un modelo fracasado. That's the last phrase at 7, fading as it was. Es la última frase del versículo 7. Había de perecer. That's because God made the glory fade away. Eso es porque la gloria de Dios se iba desvaneciendo en el rostro de Moisés. It doesn't last. The old covenant doesn't last, and it was never meant to last. No se quedaba. Dios no hizo la ley para que permaneciera. No la hizo para siempre, la hizo temporal. Now Paul goes on, and beginning in verse 8, to argue from the lesser to the greater. Ahora, Pablo nos muestra entonces en el versículo 8 cómo vamos de lo menos a lo más.
See, if there was glory in the giving of a law that brought death to people who tried to keep it out of self-effort, O sea, su argumento es este: si hubo gloria en el ministerio de la ley que iba a desaparecer, que producía muerte, que dependía de los esfuerzos de la gente, que al final de cuentas no iba a servir para nada, how much more glory is there in a ministry that brings life to people who have learned to depend on God's effort at work in them? ¿cuánta mayor gloria no habrá en el ministerio del Espíritu que trae vida y que no depende de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas de Dios? Now, in the last verses of our section, 8 through 11, Paul focuses on the greater value of the new covenant. Ahora, de los versículos 8 al 11 de nuestra sección, Pablo apunta a las mayores riquezas que tenemos ahora en el nuevo pacto. First of all, look at verse 8. Pero, if you'd read verse 8, it speaks of life in the Spirit. The Holy Spirit is life-giving. Dice en el versículo 8, lo vamos a leer otra vez, cómo habla de la vida del ministerio del Espíritu. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Did you read verse 8? Yes. Okay. Jesus said, I am come that you might have life and have it more abundantly. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. And later on in chapter 3, Paul will write, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Y un poquito más adelante, en este capítulo 3, dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. The New Testament proclaims a gospel of liberation. El Nuevo Testamento proclama un mensaje de liberación. A new covenant lifestyle is essentially freedom in Christ. El estilo de vida del Nuevo Testamento es esencialmente una vida libre en Cristo. Those who are in Christ are free from the penalty and power of sin in our lives. Aquellos que están en Cristo son libres de la pena y de la culpa y del castigo del pecado. And we will ultimately be free also from the very presence of sin. Y al final de los tiempos seremos libres de la presencia y del poder del pecado en nuestras vidas. In the resurrection of Jesus, we are free from the fear of death. En la resurrección de Cristo somos libres del temor a la muerte. And in the safety of God's love for us, we're secure from the fear of anything that could happen to us. Y en la seguridad del amor de Dios para con nosotros, podemos dejar de tenerle miedo a cualquier cosa que se nos enfrente en la vida. See, in the family of Christ, in the body of Christ, we are a liberating community created by God's Spirit. O sea, la familia de Dios, la comunidad de los creyentes en Cristo, somos un grupo de personas que hemos sido liberados y que vivimos en libertad y transpiramos y respiramos libertad. We're free to love our brothers and sisters unconditionally. Somos libres para amar a nuestros hermanos incondicionalmente. Free to celebrate spiritual gifts among us. Somos libres para celebrar los dones espirituales entre nosotros. Free to serve one another in unselfish ways. Somos libres para servirnos unos a otros desinteresadamente. See, in this lifestyle of liberty, there's a sense of joy and celebration and love. Y en este estilo de vida de libertad hay un sentido de gozo, de expectación, de emoción, de celebración. And that should capture the attention of anyone who comes in contact with us. Y eso llama la atención de cualquiera que entre en contacto con nosotros. See, New Covenant living is attractive to even the most jaded person. O sea, el estilo de vida del nuevo pacto es atractivo hasta para la persona más repulsiva y más odiosa. I have a friend at our church in California who's now a follower of Jesus. Tengo un amigo mío en California, en la iglesia ya que ahora es un seguidor de Cristo. But Jim came to our church for 4 years before he gave his life to Christ. Pero Jim asistió a nuestra iglesia during 40 or 14? 4 years. 4, ok. Durante 4 años
And I asked him after he became a believer, I said, why did you stay around so long? Y hasta los 4 años de estar congregándose todas las semanas se entregó a Cristo y le preguntó, ¿por qué tardaste tanto tiempo? And he said, I liked how you treated one another. Bueno, no creía, pero venía aquí por el compañerismo y por cómo son todos ustedes. Me gustaba estar aquí. That's life in the Spirit that draws people, the fragrant aroma. Porque la vida de Cristo, la fragancia de Cristo, atrae a los incrédulos. Now, the second aspect, the greater value of the new covenant is in verse 9. Ahora, el segundo aspecto de lo maravilloso que es el nuevo pacto está en el versículo 9, Acceptance and worth are superior to guilt. en donde se nos muestra que la aceptación es mucho mayor que la culpa. Can you read verse 9 again? Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. As we've seen before, self-effort produces condemnation. El esfuerzo propio, nuestros propios esfuerzos, lo único que producen es condenación. And to live as a Christian under a sense of condemnation is the result of trying to live up to the ideals of the law. Y si tú vives la vida cristiana y te sientes condenado y te sientes culpable, eso simplemente es resultado de que estás viviendo en tus propias fuerzas y queriendo agradar a Dios por tu esfuerzo. It's as if God's standards speak accusingly, constantly reminding us of our failure. Porque la ley y los estándares de la ley nos están continuamente acusando de que no estamos dando el ancho, de que no estamos siendo suficientes. So living under the old covenant means we're always in a state of insecurity about our standing before God. Entonces, aquellos que viven en continua condenación y se sienten continuamente culpables es porque están viviendo de acuerdo a los estándares del antiguo pacto. And the question is always there, have we done enough to please Him? Y la pregunta siempre va a estar allí, ¿he hecho lo suficiente para agradar a Dios? And if we're defined as Christians by our doing, then we will always be driven by the fear of not measuring up. Y si nuestra vida está dirigida por lo que hacemos y por nuestros logros, nunca vamos a alcanzarlo, siempre vamos a vivir con inseguridad, con miedo y con culpa. There will always be the pressure to perform, to compete. Porque siempre va a haber esa presión a competir, a querer hacer más. It's an exhausting way to live as a Christian. Y es una vida muy exhaustiva, es muy fatigante vivir de esa manera la vida cristiana. And I know that from personal experience. Y te lo digo por mi experiencia propia. But the gospel tells us Pero there's therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pero el Evangelio nos declara que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. The second half of verse 9 speaks to a wonderful contrast. La segunda parte del versículo 9 nos muestra un maravilloso contraste. Dependence on the Lord defines us as righteous. It makes us righteous men and women. Nuestra dependencia de Jesús nos justifica, nos hace gente justificada. The new covenant is living out of grace. El nuevo pacto es vivir en la gracia. In contrast to accusation, the love of God speaks its acceptance and affirmation of us. Y en contraste con las acusaciones de la ley, en el nuevo pacto Dios nos afirma constantemente su amor y su aceptación independientemente de lo que hacemos. Being declared righteous means we are God's beloved sons and daughters. Ser declarados justificados significa que somos amados por Dios, aceptados por Dios. Righteousness means we've been placed into right, comfortable, free relationship with Him. Justificación significa ser colocados en el lugar correcto para tener una relación adecuada con Dios. Now, another important contrast is in the last two verses, verses 10 and 11. Ahora, otro importante contraste lo encontramos en los últimos 2 versículos, el 10 y el 11.
It says the new covenant is permanent and it replaces the old covenant which was transient, it was passing away. Dice que el nuevo pacto es permanente y vino a reemplazar al antiguo pacto que era temporal. So read verses 10 and 11 again, Y Bishop. dice así, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. The truth is self-effort always ebbs away to nothing. O sea, todos nuestros esfuerzos siempre van a terminar en nada. The phrase in verse 10, in this case, like an oblique reference to Paul's own experience. Y esto simplemente está hablando Pablo de su propia experiencia. Living under the old covenant always produces that which doesn't last, which fades away. Y vivir en el antiguo pacto siempre va a producir resultados temporales que se van a desvanecer. The Apostle Paul had come to understand that. El apóstol Pablo le tomó tiempo y lecciones duras aprender eso. It's like the glow on Moses' face which faded away. Porque la gloria, el brillo en el rostro de Moisés se iba desvaneciendo, se iba apagando. Paul remembers when he trusted in his own religious self-effort for a sense of competence. Pablo recordaba cuando él dependía de sus propias fuerzas y de sus habilidades religiosas. We read from Philippians 3 earlier this morning. Leímos en Filipenses 3 eso hoy en la mañana, un poco más temprano. There was a prideful pleasure that Paul took in his ancestry. O sea, él dependía de sus ancestros y de todas las habilidades que tenía. His orthodoxy, Era su ortodoxia, his religious activism, su activismo religioso, él dependía de eso. his morality. Su moralidad. But he eventually learned through repeated failure during his early Christian years in Damascus and in Jerusalem. Pero él aprendió por la mala en sus primeros años de cristiano, después de su encuentro con Cristo en Damasco y después de muchos fracasos. He learned that his best efforts didn't really mean anything, and he eventually ran out of resources. Y aprendió que sus mejores esfuerzos al final de cuentas no servían para nada y todo lo que él hacía se desvanecía y terminaba en nada. It took Paul several years of obscurity in Tarsus for him to be able to say with conviction, Le tomó a Pablo muchos años ser de algún modo exiliado en Tarso para llegar a aprender esta dura lección. Beno, could you read Galatians 2 verse 20? Galatians chapter 2 verse 20. Y esta lección es la que encontramos en Gálatas 2:20. Yeah, if you could read that verse. Sí, con Galatians Cristo. 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. See, Paul's early years of trying to be a Christian under the old covenant, of struggling with self-confidence, which kept ebbing away. O sea, nos muestra aquí claramente cómo Pablo aprendió la lección después de tantos años que vivir él en sus fuerzas no servía de nada, que lo que él vivía en la carne lo tenía que vivir Cristo. See, Paul's experience confronts us with our own patterns of fleshly dependence on our moral muscle, trying to exercise, religious exercise. Y Pablo nos confronta entonces a nosotros a examinarnos, a ver si no estamos nosotros queriendo realizar actividades religiosas para agradar a Dios y si estamos viviendo en nuestras fuerzas o dejando a Cristo vivir su vida en nosotros. We're trying to do our best for Jesus. O sea que nos confronta
si estamos tratando de hacer lo mejor de nosotros para Cristo. Constantly trying to pump ourselves up, to motivate ourselves. Constantemente automotivándonos y empujándonos a hacer más. But ending up discouraged and demoralized. Pero al final vas a terminar desanimado y desmoralizado. So then we need people all the time to encourage us, to pump us up. Y siempre vamos a estar necesitando gente alrededor que nos aliente, que nos anime, que nos motive. We need books and classes that will give us new vision. Vamos a necesitar libros y reuniones para recargar nuestras pilas y congresos. We need programs and activities to motivate us. Programas y actividades para recargar nuestras pilas. But the good news is we don't have to live like that. Pero las buenas noticias es que no necesitamos nada de eso. And with Paul we can experience the secret of Galatians 2:20. Porque Pablo aprendió la lección y nos la mostró en Gálatas 2:20. We'll discover that dependence on the Lord always keeps us fresh and strong. Descubrió que lo único que necesitamos es depender de Dios y eso nos mantiene sobrecargados y nos mantiene sobremotivados y nos mantiene siempre adelante. You think of people who live the Christian life that way? ¿Conoces gente que vive la vida cristiana así? I mean, they're tremendously exciting to be around. O sea, es emocionante estar con personas así, They've learned to trust God at work in them. porque han aprendido a confiar en que Dios está trabajando en ellos. They don't seem to need the reinforcement of lots of external spiritual props. O sea, parece que no- Enthusiasm and energy. Parece que no necesitan ni de la iglesia, ni del pastor, ni de congresos, ni de libros, ni de nada. And it doesn't mean they don't struggle with discouragement. Ahora, ¿significa eso que no, que ellos, can you say that again, please? But it does mean they learn to trust the God who dwells within them. Ok, ¿significa esto que no tienen luchas, que no tienen tristezas, que no tienen problemas? No, significa que a pesar de todo eso, han aprendido a depender y a confiar en Dios. It means they trust Him to be greater than the discouraging circumstances. Significa que han aprendido que Dios es mayor que sus problemas, que sus tribulaciones y que sus desilusiones. There's a story in Exodus where Moses is struggling with this issue of spiritual adequacy. Hay una historia en el libro de Éxodo en donde Moisés está luchando con este sentimiento de incapacidad en sí mismo. God has asked Moses to return to Egypt. Dios le ha pedido a Moisés que regrese a Egipto. It's the place of his greatest failure. Es el lugar de su más grande fracaso. And God wants Moses to confront Pharaoh. Y Dios quiere que Moisés se enfrente a su mayor fracaso. He wants Moses to lead the people of Israel out of Egypt. Y quiere que Moisés guíe al pueblo de Israel fuera de Egipto. Pero if you could turn to Exodus chapter 4 Éxodo capítulo 4, por favor. and read verses 10 through 12. Exodus 4, 10 through 12. Éxodo 4, versículos 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. 10 to 12? Yeah, 10 through 12. Yeah. Okay. Is that it? Yes. Okay. Notice twice God said to Moses, I will be your mouth. I will be your impact. Vean lo que aquí dice: yo estaré con tu boca, te enseñaré lo que hayas de hablar. Just like God said in Jeremiah 31, I will place a new heart within you. Tal y como nos lo promete en Jeremías 31, yo voy a estar dentro de ti, yo voy a darte el poder dentro de ti.
That's the nature of the new covenant. Esa es la naturaleza del nuevo pacto. Whatever God asks us to do, Cualquier cosa que Dios nos pida que hagamos, He will accomplish it through us. Él lo va a hacer por medio de nosotros. People who have learned that are delightful to be around. Gente que ha aprendido esto, viven deleitándose en la vida. They've claimed the promise of the Lord Jesus Himself. Porque están dependiendo de las promesas de Jesús únicamente. This is from John 7:38. Esto es de Juan, John. Yes, chapter 7, verse 38. Let me say it, you can translate. Jesus said, "He who believes in me, as the scripture said." Dice en Juan 7:38, el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura. Yes? Well, you can read it. You have it open there? Entonces Jesús alzó la voz y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en él, porque aún no había descendido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. See, that's just another beautiful image of the spiritual refreshment and vitality for new covenant living. That's where it comes from. Esta es otra ilustración que nos muestra lo maravilloso y refrescante que es el nuevo pacto. Y de allí lo aprendió Pablo. What a great message of encouragement and promise and hope. Qué maravilloso mensaje de ánimo, qué maravillosa verdad. Amen? Amén. Amen. Thank you all. Muchas gracias a todos.